Le dan gracias a Dios por estar acá en este lugar. Amén. Puede usted levantar su mano y decirle: Señor, aquí estamos para recibir tu palabra, recibir tu amor, tu bendición. Tú eres fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. El día de hoy quisiera, antes de predicar, hacerle un anuncio. Gracias al Señor que tenemos más opción para venir los días viernes, ya que se abrió la asistencia o el cupo, ¿verdad? Según las autoridades de salud, ya liberaron para más personas para poder congregarnos. Así que si usted es bienvenido, aunque usted ya esté registrado el día domingo, usted es bienvenido para venir también el día viernes. Así que siempre es importante registrarse y esté pendiente, ya que el Señor nos permite estar acá. Y hay un buen grupo de hermanos que están acá. Los que estamos acá le damos una ofrenda al Señor con nuestras palmas. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir enseñando un poco sobre estructuras espirituales. Es la segunda oportunidad que tengo para poder hablar y plasmar un poco. El día domingo, en el primer servicio, toqué un poco de esto. En el segundo ya no lo hice, precisamente porque quería profundizar un poquito más sobre esta porción de la Escritura que está en el primer libro de Reyes, capítulo número 13 y versículo 31. Cuando usted lo tenga puede decir amén. 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 Muy bien. Dice: y sucedió, escuche esto, y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos, diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Poned mis huesos junto a sus huesos. Repito la última frase: poned mis huesos junto a sus huesos. Mire, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que consuele la vida de una familia que nosotros amamos. El día de hoy partió a la presencia del Señor un joven, hijo de un pastor, el pastor Josué Pineda. Él también se llamaba así, Josué Pineda, por esta enfermedad de COVID. Y le pido al Espíritu Santo que venga y consuele las vidas. Sí, cuando me enteré hoy, realmente sí me dio mucha tristeza, pero tenemos que entender que aunque nosotros no comprendamos los propósitos, el Señor sabe por qué suceden las cosas. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor en este momento, pidiéndole a Él: Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que estás aquí, que estás allá con los hermanos que están hoy con nosotros, Señor, y allá también con la familia Pineda, Señor, en Guatemala. Yo pongo en tus manos esa necesidad de bálsamo, de consuelo, de fuerza espiritual, Señor, para ellos. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que podamos, Señor, ser de bendición, Señor, con estas diferentes familias que están clamando y orando por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Y aunque no entendamos, Señor, dependemos de ti y sabemos que los que confían en ti no serán avergonzados ni se derrumbarán. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos en tus manos esta palabra en esta noche, sabiendo que tú, Señor, nos has dado la bendición, has abundado en palabra para con nosotros y glorificamos tu nombre por eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta que estaba diciendo esto era un profeta ya anciano.
es la historia de una situación que se da en Israel, y quisiera hablarle un poquito sobre esto que sucedió. Dice que el profeta le dijo a sus hijos: cuando yo muera, ustedes me van a enterrar y van a poner mis huesos donde está enterrado este hombre de Dios. Y luego les dice a sus hijos por qué. Y les dice estas palabras: porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar de Betel y contra las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Si nosotros leemos el siguiente texto, que es el texto 33, usted se va a dar cuenta que en ese tiempo había un rey en Samaria que se llamaba Jeroboam. Y el siguiente texto dice: y Jeroboam, a pesar de esto, después de esto, no se apartó de hacer el mal y siguió haciendo idolatría, lugares altos, sacrificios y nombrando sacerdotes que no tenía que nombrar. Entonces hay una relación entre estos dos profetas y el rey Jeroboam. Y voy a regresar a hablar de estos dos profetas, donde el profeta anciano le dice a sus hijos que cuando él muera, que lo entierren en el mismo lugar, en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a sus huesos. Hace muchos años estaba en la ciudad de Providence, Rhode Island, cuando el pastor con quien yo hacía viajes misioneros hicimos y habló de esto. Yo no había visto esa perspectiva, ni siquiera entendía ni lo había leído, pero él hacía referencia a la figura de cómo el profeta que estaba con los huesos, que sus huesos habían sido enterrados, viene otro que lo entierran en el mismo lugar. Y hacía una figura muy interesante, como la figura que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe usted que el Antiguo Testamento es sombra de lo que es en sí el Nuevo Testamento? Y nosotros, Romanos capítulo 5 dice que fuimos y que morimos en Cristo, en el bautismo, y en Cristo somos resucitados. Amén. Nosotros entendemos que el justo, que es nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, los injustos, y tenemos que entender muchas cosas. Pero quisiera dejar los profetas aquí a un lado y hablar un poco sobre el rey Jeroboam, que era el rey de Samaria en ese tiempo, porque esto pasó en Samaria, en la región del norte. Recuerde, estoy hablando de estructuras espirituales, y dentro de las estructuras espirituales estoy aplicando lo que es la estructura del cuerpo humano, y la estructura de un cuerpo son los huesos. Y nosotros como cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y como nosotros somos el cuerpo, tenemos que tener estructura, y la estructura que tenemos que tener tiene diferentes facetas, pero hoy quiero hablarte de la estructura de la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios permanece, la palabra de Dios nos sostiene, la palabra de Dios está con nosotros. Si usted quiere ser una persona, ¿cuántos quieren ser cristianos fuertes? Amén. ¿Cuántos quieren ser cristianos maduros? ¿Cuántos quieren ser cristianos que no los mueva cualquier cosa, cualquier viento doctrinal? Amén. Entonces usted tiene que tener una estructura fuerte. Y la estructura fuerte es los huesos espirituales o estructuras fuertes que usted tiene que tener. Y lo que le quiero dejar en esta noche es de que usted tiene que tener una estructura en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de Jeroboam? Porque el siguiente texto dice: y Jeroboam no se apartó del mal. Pero veamos en sí quién era Jeroboam. Me llama la atención que uno de los versículos de la Biblia dice que Jeroboam
Era un hombre, dice, hijo de Nabat, de la región de Efraín, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa. Y este Jeroboam era siervo de Salomón, pero dice que se rebeló contra Salomón. Y dice, y luego la Biblia explica, y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey Salomón. Salomón había edificado en Miló y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Y dice, este Jeroboam era un valiente guerrero, dice. Mire, valiente guerrero. La Biblia lo habla como un valiente guerrero. Cuando usted escucha la palabra valiente guerrero, por lo general usted se recuerda de David, usted se recuerda de... ¿A quién le dijeron valiente guerrero? Jueces capítulo 6. ¿A quién le dijeron así? A Gedeón. ¿Se recuerda usted de Gedeón? Usted se recuerda de héroes de la Escritura. Pero yo no lo asociaba a Jeroboam como el valiente, como un valiente guerrero, pero la Biblia sí lo menciona. Entonces dice que Jeroboam era un guerrero valiente. Y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, ¿qué entiende usted por una persona industriosa? Una persona que es diestra, una persona, ¿cómo se traduce entrepreneur? Emprendedora, edificadora, un líder, un coordinador. Cuando usted lo vio, Salomón vio cualidades en él. Y dice que cuando lo vio que era un joven y era industrioso. No sé si alguien me busca otra versión ahí, Erika, ya que estás aquí, la versión que tú lees bastante. Lo puso al frente del trabajo forzado de la casa de José, ¿verdad? Salomón vio algo en este hombre, vio que era alguien interesante. El primer libro de Reyes 11:28. Lo vio como alguien que tenía potencial, lo vio como alguien que tenía algo especial. Y ciertamente que Salomón lo vio, y también Dios le puso el ojo a él, lo vio también. Vio lo diligente que era. Mire pues qué lindo dice, era cuando Salomón vio lo diligente que era. Una persona diligente es una persona que cuando le mandan a hacer algo, lo empieza, lo ejecuta y lo termina. Amén. En Cristo tenemos que ser diligentes, hermanos. Empezamos una carrera y tenemos que continuar en esa carrera. Y aunque tengamos dolores en esa carrera, y aunque tengamos situaciones difíciles en esa carrera, tenemos que entender que tenemos que terminar la carrera que empezamos. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, él era un hombre diligente, industrioso, y lo vio el rey, y lo pusieron y lo delegaron. Pero fíjese que en aquel tiempo, cuando Jeroboam salió de Jerusalén, se le acercó un profeta. Se le acercó un profeta de Dios que se llamaba Ahías, y lo encontró en el camino. Y dice la palabra que el profeta se había puesto un manto nuevo, y él y los dos estaban en el campo. Entonces el profeta tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí y lo rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam, siendo Jeroboam joven, y le dijo: para ti hay 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel. Le estaba dando promesa. He aquí, arrancaré de la mano de Salomón, y a ti te voy a dar 10 tribus. Y entonces Jeroboam, ¿verdad?, recibe eso, y dice la palabra que Salomón lo quiso matar. Salomón lo persiguió y procuró darle muerte a este hombre, a Jeroboam. Y Jeroboam se levantó y se fue al exilio, se fue a Egipto. Y allí en Egipto estuvo aislado, protegido hasta la muerte de Salomón. Cuando Salomón muere, Jeroboam regresa, y dice la Biblia que era tal su liderazgo que el hijo de Salomón se llamaba Roboam, y Roboam intentó hacer guerra en contra de Jeroboam. El reino se divide, usted sabe, la escritura habla que el reino se divide, y a este le dan 10
tribus y al otro le quedaron 2. Pero dice la palabra que cuando estaban a punto de pelear, les habló Dios. Dios les habló y les dijo: no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Eso se lo dijeron a los de Judá. No van a subir ustedes para pelear contra las 10 tribus de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Yo lo he declarado, así va a ser. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se regresaron para irse conforme a la palabra del Señor. Dios cumplió su palabra con Jeroboam. Amén. Dios le habló. Dios lo guardó de que lo matara Salomón. Dios lo guardó en el exilio. Dios lo regresó. Dios lo levantó como rey. Y dice la palabra que Dios cumplió la palabra de profecía que había traído el profeta Ahías a Jeroboam. Amén. Entonces, una persona que es guerrera, una persona que es diligente, una persona que ve que se cumple la palabra que le han dado de parte de Dios, supuestamente debe ser una persona que debe de confiar a Dios. Amén. Cuando Dios da algo, hermano, uno debe de confiar que Dios, si Dios te lo dio, sabes que Dios es el único que te lo puede quitar. Lo que Dios te lo dio, lo que Dios te dio, no te lo puede quitar ningún hombre. Amén. Si Dios te dio algo, hermano, si Dios te ha dado algo, si Dios te ha dado algo, es porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero Dios da y Dios quita también. Entonces, si nosotros sabemos que Dios nos ha dado algo, tenemos que confiar de que algo que nos dio Dios no nos lo va a quitar el hombre. No sé si estoy enfatizando en esto. Si Dios te dio un ministerio, mire, cuando a mí me dicen: mire usted, ¿y qué va a pasar si se le levanta un brujo? Si viene? No tengo temores. ¿Por qué? Porque esta iglesia la levantó el Señor. Amén. De todos modos, no es ni mía, yo solo soy mayordomo. Esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia es de Cristo. El Señor Jesús la fundó. El Señor Jesús pagó por ella. El Señor Jesús trajo las vidas, trajo las almas. Mire, yo recordando todo cómo Dios ha trabajado con esta congregación. Yo le digo: Señor, tu gracia y tu misericordia está con nosotros. Amén. Hace unas semanas estuvo el pastor, el apóstol Germán, aquí con nosotros. Y yo me ponía a pensar: hace como unos 11 años él iba a venir a este lugar, y por un problema en Honduras, que cerraron el aeropuerto, que no dejaron salir a nadie, que había un presidente que se quería hacer eterno ahí, que se llamaba Mel Zelaya. ¿Se acuerdan ustedes de ese problema? Él no pudo venir, y entonces no pudo venir, y ya habíamos anunciado. Dije: ¿qué va a pasar aquí? Y en eso me vino esta familia que está aquí adelante, porque querían venirlo a oír a él. Y entonces ya no lo pudieron oír a él, y entonces se quedaron oyendo a otro ministro. Entonces me oyeron, y ahora están aquí, son hijos de casa. Y yo dije: Señor, ¿cómo haces tú las cosas? Tantas cosas que Dios hace, hermano. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. La obra es del Señor. Todo lo que Dios hace, hermano, cuando tú sabes que Dios hace cosas, si Dios te ha dado una empresa, Dios va a sostener esa empresa, y el diablo no te la va a quitar. Si Dios te ha dado tu matrimonio, tu familia, Dios te va a sostener con tu familia, y el diablo no va a destruir tu familia. Confía en el Señor. Esta palabra te la quiero dejar en esta noche. Lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Aleluya. Lo que el Señor te ha dado, nadie te lo puede quitar, ningún enemigo. Amén. Como dijo Pablo: estoy convencido de que nada nos podrá separar del eterno amor de Dios, del divino Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni el mismo enemigo, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios. Aleluya. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué le estoy insistiendo a esto? Porque mire lo que sucede con Jeroboam. Él tuvo dudas, y cuando uno duda, uno no agrada a Dios.
Dice la Biblia que después de que pasó esto, que Dios lo respaldó, Jeroboam dijo en su corazón: ahora el reino va a volver a la casa de David, y si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a Jerusalén, al templo, a la casa del Señor, ¿verdad?, porque el corazón de este pueblo se volverá a Roboam, al otro rey, el rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Hermano, ¿por qué estaba diciendo esto? Si el profeta le había hablado, que le había dado 10 tribus a él. Pero él dijo: si este pueblo va allá a adorar a Dios, entonces, y si continúan haciéndolo, esos sacrificios, el corazón del pueblo volverá al rey de aquel lugar y me van a matar. Y entonces dice la Biblia que tomó consejo de personas que no estaban bien con Dios. ¿Qué piensan ustedes? Y tuvo consejería. Y entonces dice que al tomar consejería de otros, hizo 2 becerros de oro. Mire, aquel que Dios lo había sostenido en el exilio, aquel que Dios lo había sostenido de que lo matara Salomón, aquel que Dios le había dado 10 tribus. Dice que hizo becerros de oro y les dijo al pueblo: miren pueblo, es muy largo para ustedes, es demasiado lejos para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire qué sutil es la idolatría, hermano, cómo se puede meter inmediatamente. Lo mismo que le pasó a Aarón, le pasó a este Jeroboam. Y entonces mire todo lo que hace. Yo se lo voy a detallar a usted. Todo lo que él hizo. Hizo los becerros de oro, ¿verdad? Y usted lo puede buscar ahí los textos en esa porción de la escritura. ¿Qué más hizo? Edificó los lugares altos. Usted ha oído hablar de los lugares altos, que el Señor aborrecía los lugares altos porque ahí era donde se iba a ofrecer sacrificio que no era correcto y agradable a Dios. Dice que puso sacerdotes que no eran del orden de Leví. Cualquiera que venía y decía: mira, ¿quieres venir a ser un pastor? ¿Quieres venir a ser un sacerdote? ¿Quieres venir a ser alguien que ofrece? ¿Quieres venir aquí? Él no le importaba. Él lo que le importaba eran sus intereses. Dice, al mismo tiempo que se celebraba una fiesta en Judá, él se inventó una fiesta en la misma fecha que se celebraba la fiesta que había sido instituida por el Señor o para el Señor. Y él dijo: aquí, ¿verdad? Es como aquellos, mire hermano, es como aquellos que son líderes de un lugar, de una iglesia, y saben que otro hizo una actividad y dice: yo voy a hacer la actividad el mismo día, no sea que mi gente se vaya para la actividad donde está aquel. Esa motivación está mal. Si vamos a hacer algo, debemos de hacerlo porque nació en el corazón de Dios. Cada una de las cosas que hacemos, porque nazca en el corazón de Dios. Aleluya, amén. Y entonces dice que todas las cosas que hizo este hombre, y subió él mismo al altar de Betel a ofrecer sacrificios. Todavía, mire, viene Dios y le manda un profeta joven a Jeroboam a hablarle, a reprenderlo, ¿verdad? Y mandó a ese profeta joven con una palabra bien dura. Y dice la Biblia que vino un hombre de Dios de Judá, de Judá a Betel, donde estaba Jeroboam, por palabra del Señor. Y Jeroboam estaba junto al altar quemando, o para quemar incienso. Y entonces el hombre de Dios llegó y dice que clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Mire, esto iba a pasar cientos de años después.
Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. ¿Qué le estoy hablando? De estructuras. Las estructuras que no vienen de Dios son destruidas, hermano. Pero lo que viene de Dios, la estructura que viene de Dios, permanece para siempre. ¿Está entendiendo? ¿Amén? Y entonces dice que el mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre este altar se derramarán. Terrible, terrible, ¿verdad? Lo que la palabra, ¿verdad? Y entonces cuando esto sucede, el rey Jeroboam, en lugar de reaccionar con arrepentimiento, en lugar de que su corazón se vuelva hacia el Señor, agarra su mano y dirige su mano en contra del hombre de Dios. Y le dice: aprended a ese hombre, captúrenlo. Y cuando levanta su mano, dice la palabra que la mano de Jeroboam se quedó seca. Y en ese momento, cuando se quedó seca la mano, el hombre de Dios estaba ahí y le dice Jeroboam al hombre de Dios: órale al Señor para que recupere la salud de mi mano. Y el hombre de Dios ora y la salud de la mano de Jeroboam es restaurada. Ese Dios que usted y yo tenemos, hermano, es un Dios que nos da oportunidad para que rectifiquemos nuestras malas obras. Amén. Aleluya. Tenemos que escudriñar nuestra vida. Se recuerda aquel canto que hace muchos años nosotros decíamos: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Amén. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Y Dios nos habla y recibimos prédicas, y recibimos discipulados, y recibimos enseñanza, y recibimos doctrina, y recibimos la visitación de Dios y la misericordia de Dios. Y muchas veces Dios nos habla y Dios nos habla y seguimos en la misma manera de vivir. Necesitamos responder, necesitamos oír, necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, hermanos. Amén. Jeroboam, Dios le habló, Dios le hizo, tenía cualidades, tenía potencial, un valiente guerrero como cualquier otro pudo haber sido, como un David, como un Gedeón, ya lo hablamos. Dios lo respaldó, Dios le habló, le dijo lo que iba a hacer con él. Pero él no confió en esa palabra. Ese es el problema. Cuando uno menosprecia la palabra de Dios, se abren puertas para fallarle a Dios. Cuando David, hermanos, cuando David le falló al Señor, el profeta Natán lo reprende y le dice: por cuanto menospreciaste la palabra del Señor, tomaste a la mujer de Urías y lo mataste con la espada de los enemigos de Amalek. Y usted se da cuenta las cosas que suceden. ¿Y qué pasa? Que el profeta ora por él, el hombre de Dios ora por él, le es restaurada su mano y le dice, y ahí cambia su actitud, le dice: quédate conmigo, que te voy a dar de comer. Y el hombre de Dios le dice: ni aunque me ofrecieras la mitad de tu reino, yo me quedo contigo, porque Dios me habló que viniera el mensaje por un camino y me fuera por otro. Y se va. Y entonces cuando el hombre de Dios se va, había un hombre viejo, dice, un profeta anciano, y le contaron sus hijos lo que había pasado, y él les dijo: ¿por dónde se fue? Y entonces le dijeron: por tal camino. Entonces prepárenme el asno porque yo lo voy a alcanzar. Y se va el profeta anciano, viejo, detrás del hombre de Dios. Y cuando llega donde está el hombre de Dios, le dice: mira, tú eres el hombre de Dios que vino de Judá, sí, ven a mi casa. Y entonces le dice la misma respuesta: no iré a tu casa porque Dios no me ha dicho que me quede en ningún lugar acá.
entrara por un lugar y saliera por otro lado. Y entonces viene y le dice el hombre anciano, le dice: mira, yo soy profeta como tú, y un ángel de Dios me habló y me dijo que te puedes quedar en mi casa. Pero dice la Biblia, pero le estaba mintiendo. Amén. Amén. Entonces hay que tener discernimiento, hermano. Siempre que alguien te venga a dar una palabra, consulta con Dios si esa palabra es de Dios. Aunque sea la persona más experimentada que tú, consulta siempre si la palabra que te está dando la persona que viene es una palabra que viene de parte de Dios. Porque puede ser que sea el enemigo que te está mintiendo. Y entonces dice la Biblia que cuando llegaron, él accedió, llegaron a la casa y se sentaron a la mesa. Y cuando ya estaban comiendo en la mesa, ahí viene palabra de Dios en el profeta mentiroso. Y le dice: por cuanto no obedeciste. Y le da una palabra, ¿verdad?, dura contra el hombre de Dios. Y le dice y le da una palabra, una sentencia. Y entonces el hombre de Dios se va, el joven se va. Ni siquiera mencionan el nombre de él. Se va. Y dice que lo mata un león, ¿verdad? Y el león, ¿verdad?, lo mata en el camino, pero no se lo come, ¿verdad?, sino que solo lo mata. Y ni siquiera se come el cadáver del hombre, ni siquiera se come al asno, sino que se quedan, dice, se queda el león, se queda el asno y se queda el cuerpo del profeta. Como que Dios permitió esto. Y aquí hay una tremenda enseñanza, hermanos, porque cuando usted se da cuenta, ¿qué hubiera hecho el asno al ver el león? Se va. ¿Y qué hubiera hecho el león cuando ya mató al hombre? Se come al hombre, ¿verdad?, y se come al asno. Pero ninguno, sino solamente vino a matar al profeta joven. Ahora, veamos esto, ¿ya? Estaba el cuadro ahí, y entonces pasaron unos hombres y vieron lo que había pasado y le hablaron al profeta viejo y le contaron y le dijeron: mira, aquel hombre que vino a comer contigo lo mató un león. Y entonces llega y lo ve el profeta, le dijo: oh, y hace lamentación sobre él, hermano mío, le dice, y agarra el cuerpo de él y lo lleva y le da sepultura en ese lugar, ¿verdad? Después de que sus hijos le prepararon. Y fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. Y el león, mire, y el león no había comido el cadáver ni había desgarrado al asno. ¿Verdad? Que hay un misterio, hermanos, ¿verdad? Hay un misterio. Ahora, dice la palabra que sucedió que lo llevó, y después de haberlo enterrado le habló a sus hijos, lo que yo ya le hablé a usted, y le dijo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a sus huesos, ¿verdad? Y entonces la palabra dice que lo hicieron así. Pasaron muchos años, y después de que pasaron muchos años, no sé cuántos años, pero más adelante, muchas generaciones después, Dios levanta un rey que se llama Josías. Y Josías, de allá del reino de Judá, llega, invade Samaria por orden de Dios y empieza a destruir todos los lugares altos que había levantado Jeroboam. Empieza a derribar los altares, y dice que empieza a quemar los huesos humanos. ¿Qué estoy hablando de huesos? Estructuras, ¿verdad? ¿Se recuerda que estoy hablando de eso? Estructuras. Empieza a destruir. Y cuando llegó a un lugar donde estaba algo como un monumento, viene: ¿y eso qué es? Y entonces le explican a Josías: aquel profeta que vino con un mensaje contra el altar, y aquí está enterrado. Y entonces dice: déjenlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Y así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria, dice, ¿verdad? El profeta de Judá, que era el joven, y el profeta anciano estaban ahí, y no tocaron esos huesos. Ya le expliqué a usted la figura, lo interesante de esto. Ahora,
Ya que usted vio esto, hermano, yo quiero que usted, si usted se recuerda de Daniel en el foso de los leones, ¿cuántos se recuerdan de Daniel en el foso de los leones? Daniel oraba, y cuando él oraba, la gente que los querían encontrar algo contra Daniel. Y dice la Biblia que Daniel, hermanos, abrió su ventana, siguió orando, lo acusaron y le dijeron falsamente, manipularon la ley y agarraron a Daniel y lo metieron al foso de los leones. Y estando en el foso de los leones, lo dejaron una noche y el rey no pudo dormir, dice la Biblia. Y el rey no pudo dormir, y en la mañana siguiente le habló: Daniel, el Dios que tú sirves te ha cuidado, te ha guardado. Y desde abajo Daniel le responde: oh rey, el Señor cerró la boca del león. Aleluya. Y me ha guardado. Alguien predicó hace muchos años, ¿verdad? Agarró un león de almohada y el otro lo agarró de colcha para el frío. ¿Verdad? Y se levantó, y cuando se levantó, salió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿Recuerda usted qué hizo el rey? Agarró a los hombres que habían acusado a Daniel, ¿y qué hizo con ellos? ¿Verdad? Y los tiraron en el foso de los leones. Ahora, mire usted, dice: entonces el rey se alegró mucho, mandó a sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en Daniel ninguna lesión, porque había confiado en su Dios. Cuando usted confía en su Dios, hermano, el Señor lo guarda. Jeroboam no confió en Dios, y mire todo lo que hizo. Daniel confió en Dios a pesar de las circunstancias, y Dios lo guardó. Esa es la estructura espiritual que usted tiene que tener: la confianza en la palabra de Dios, la confianza en las promesas de Dios, la confianza en que si Dios a usted le dio algo, nadie se lo va a poder quitar. Aleluya. Pero mire, hermano, mire, por eso porque estamos hablando de huesos. Dice: y el rey le dio órdenes a que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, y que los echaran a ellos, a sus hijos, a sus mujeres y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos. ¿Y qué dice? Y habían ¿qué? Triturado, ¿qué cosa? Todos sus huesos. Aleluya. Entonces, vea usted que nuestra estructura espiritual, la palabra de Dios, la promesa de Dios, la confianza en Dios, nos va a hacer permanecer siempre firmes, aleluya, en el Señor. Eso es lo que le quiero dejar en esta noche. Ya puedes pasar, hermano Lester, a ministrar esta palabra. Hoy no me voy a tardar mucho. Hoy voy a ser conciso con usted, porque tenemos que estar estructurados, hermanos. Nuestra estructura debe estar en la palabra de Dios. Amén. En la palabra del Señor, confiando en Él. Lo que viene de Dios perdura para siempre. Aleluya. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha delegado, lo que Dios ha dado para nosotros, amados. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios nos sostiene. La palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos hace permanecer. Esa es la estructura de la iglesia de hoy, hermano. Esa es la estructura del cristiano. El cristiano que es fuerte en la palabra será fuerte ante las circunstancias que vengan. Pero no te estoy hablando de palabra de saber nada más, de ser hacedor de su palabra. Una palabra que transforma, una palabra que refleja. Tu vida es una carta abierta. Somos cartas abiertas. Eso quiere decir que hay palabra dentro de nosotros.
no en nuestros labios, dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en las cosas que hacemos. Cartas abiertas, la palabra está escrita. Ya no voy a escribir mi ley en piedra, dijo el Señor, ahora la voy a escribir en vuestros corazones. ¿Qué iba a decir eso? Que íbamos a llevar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestras acciones. Esa es la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, si nuestra estructura espiritual está con la palabra de Dios, vamos a permanecer firmes y nada nos va a derrumbar. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, por estos hijos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. En este momento, Señor, levanto mis manos a ti. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que has puesto sobre nosotros. Queremos confiar en ti. Queremos estar esperando en ti. Gracias, Señor, aunque no entendamos, tú eres fiel y bueno. Tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Tú eres grande, Padre amado. Si alguna persona el día de hoy quiere entregarse a Jesucristo, si alguna persona el día de hoy quiere reconciliar con Jesús, hoy es el día de hacerlo. Solamente repite conmigo estas palabras y yo te voy a conducir. Si estás lejos, no estás en este lugar, pero quieres hacer la oración, hoy es el día que la hagas. Y le vas a pedir, le voy a orar al Señor y vamos a orar juntos. Te voy a conducir a que te entregues a Jesús. Dile en este momento: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, soy un pecador, pero yo sé que tú diste tu vida por mí en esa cruz, Señor, y derramaste tu sangre. Y hoy, Señor, yo me entrego a ti. Hoy, Señor, yo me rindo a ti. Hoy, Señor, yo abro mi corazón y te invito a que tú entres a Él y que seas mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante, Señor, yo soy tu hijo. Señor, perdóname, yo estuve cerca, pero me alejé de ti. Y hoy regreso de nuevo contigo y me tomo de tu mano, Señor. Gracias por recibirme. Y hoy, Señor, de nuevo estoy en tu presencia, estoy bajo tu cuidado y no saldré de tu presencia jamás. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Si alguna persona de las que están acá hizo esa oración, ahí donde usted está, solo levante su mano para poder orar por usted. Si a usted lo hizo ahí en su casa, mándenos un mensaje y bendecimos su vida. Sabemos que Dios nos da la bendición de llegar a muchos países, a muchos hogares, hay ovejas virtuales de esta casa que no tienen un lugar y que Dios les ha puesto el lugar de congregarse con nosotros virtualmente. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y declaramos la gloria de Dios en sus vidas y declaramos la bendición del Señor, y que tu estructura sea la palabra de Dios. Que no sea tu carrera, que no sea tu empresa, que no sea tu dinero, que no sea tu sabiduría. Que tu estructura sea la palabra de Dios en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor.